Estamos en 1865 y un viajero inglés cruza a pie un pantano en el centro de Francia. Ha pasado el día estudiando unas piedras viejas y se le ha hecho de noche. Y en la última aldea, antes de llegar a su posada, no quieren dejarle marchar solo. Le ofrecen cama, comida y compañía, y le aprietan mucho para que pase la noche allí. Y cuando él insiste en seguir, el alcalde de la aldea baja la voz y susurra una sola palabra que quería evitar tener que nombrar: Loup-garou, el hombre lobo. Uno de los aldeanos jura que lo vio hace una semana, junto al seto del trigal al ponerse el sol, grande como un ternero, la lengua afuera, los ojos encendidos como fuegos fatuos del pantano. Nadie en esa sala se atrevería a salir de la aldea esa noche. Nadie, salvo el inglés, que no haciendo caso a lo que escucha, decide marcharse solo. Eso sí, con un palo en la mano, pero riéndose un poco de sí mismo por haber cogido el palo. Ese viajero inglés se llamaba Sabine Baring Gould. Era clérigo, y aunque pueda sorprender, de aquella caminata salió un libro entero dedicado a uno de los misterios y enigmas de la humanidad, de los más raros que existen. ¿Por qué casi todas las culturas del mundo, sin haberse conocido entre sí, imaginaron exactamente lo mismo: que un hombre podía convertirse en lobo? Porque eso es lo que pasa. Está en la Grecia antigua, está en las sagas del norte de Europa, está entre los pueblos eslavos, entre los armenios, entre pueblos de la América prehispánica. El mismo arquetipo impactante una y otra vez: el hombre que se vuelve bestia. Hoy os propongo una cosa. Olvídate por un rato de la luna llena y de la bala de plata. De eso hablaremos al final y te vas a llevar una sorpresa. Vamos a hacer el viaje al revés. Vamos a ir hasta el fondo, hasta el primer hombre lobo del que tenemos noticia, y desde ahí avanzar cultura por cultura hasta entender qué vieron todos estos pueblos que les hizo contar la misma historia. Comenzamos. Arcadia, en el corazón del Peloponeso, Grecia, era una tierra de pastores, y según los griegos, tierra de lobos, porque donde hay pastores hay lobos. El primer hombre lobo de Occidente tiene nombre, y resulta que es un rey. Se llamaba Licaón, y su historia la cuenta Ovidio en las Metamorfosis. Zeus baja a la tierra disfrazado de viajero, para comprobar con sus propios ojos si los hombres son tan perversos como se rumorea allá arriba. Llega al palacio de Licaón, y a Licaón se le ocurre una idea, digamos que no muy buena y poco hospitalaria. Para poner a prueba si su invitado es de verdad un dios que todo lo sabe, le sirve un plato de carne humana. La respuesta de Zeus ante ese acto del rey Licaón es inmediata, y Ovidio la describe así. El rey intenta hablar y solo le sale un gruñido. Su ropa se vuelve pelo, sus brazos se vuelven patas, y se queda con la misma mirada feroz que ya tenía como hombre. Ahí está la primera clave de Ovidio, fíjate. El lobo conserva la mirada, el rostro del rey. Es decir, la fiera ya estaba dentro, y el castigo de Zeus solo le quitó la máscara humana al rey. Y es que el nombre lo dice todo. Licaón, en griego, viene de likos, lobo. El primer hombre lobo se llama literalmente el lobuno, y de ahí sale la palabra culta que todavía usamos: licantropía. Likos, lobo; anthropos, hombre. Hombre lobo. Pero Licaón no es un caso suelto. En esa misma Arcadia había un culto a Zeus Liceo, Zeus el lobuno, con un rito que pone los pelos de punta. Cuenta Plinio que en la fiesta del dios se elegía a un hombre por sorteo. Lo llevaban a la orilla de un lago.
El hombre colgaba su ropa de un árbol y cruzaba a nado. Al cruzar se convertía en lobo y vivía como lobo 9 años. Si en esos 9 años no probaba carne humana, podía volver, cruzar el lago de nuevo y recuperar su forma de hombre. Eso sí, volvía con 9 años más encima. El tiempo no perdona ni a los lobos. Bien, guarda esa imagen porque volveremos a ella. La ropa colgada del árbol y el hombre que se desnuda, se quita lo humano para dejar salir la parte animal. Esto no eran solo los mitos griegos. Heródoto, el historiador, habla de un pueblo real, los neuros, allá por el norte. Dice que cada neurio se transformaba en lobo una vez al año durante unos días y luego volvía a ser hombre. Heródoto añade que él personalmente no se lo acaba de creer, pero que los escitas lo juran, y lo deja ahí, como pasándonos la duda a nosotros. Ahora demos un pequeño salto a Roma, y a una historia que se cuenta en el Satiricón de Petronio, en una fiesta de Trimalción, donde los invitados se ponen a contar historias de miedo para amenizar. Y uno cuenta esta. De joven, dice, viajaba de noche con un soldado, un tipo valiente. La luna brillaba como si fuera de día. Al pasar junto a unas tumbas, el soldado se detiene, se quita la ropa, la deja a un lado del camino y, el narrador jura que no miente, en un instante se convierte en lobo, suelta un aullido y se larga corriendo al bosque. El muchacho, muerto de miedo, va a recoger la ropa del soldado y se la encuentra convertida en piedra. Cuando llega a la casa donde iban, le cuentan que un lobo acaba de entrar en el corral y ha destrozado el ganado, pero que un criado alcanzó a clavarle una lanza en el cuello antes de que escapara. A la mañana siguiente, ¿qué se encuentra el muchacho? Al soldado, supuestamente convertido en lobo durante la noche, en la cama, con un médico curándole una herida en el cuello. A partir de ese día, dice, no volvió a comer pan junto a él, ni aunque lo mataran lo haría. La historia es buena, pero lo interesante es que la palabra que usa Petronio para nombrar a ese hombre es versipelis. Literalmente significa el que da la vuelta a la piel, el que se la quita y se la pone del revés. Y versipelis no era un término normal, era un insulto. Aparece en Plauto, en Lucilio siglos antes, como una manera de llamar tramposo a alguien. El que cambia de piel según le conviene, el de doble cara, el que no es de fiar. Aquí lo tenemos aplicado en sentido literal al hombre lobo. Quédate con eso también. Y ya van 2 ejemplos. En Arcadia, el que cuelga la ropa del árbol y cruza el lago. En Roma, el que se da la vuelta a la piel. En los 2 tenemos que lo humano, la máscara, el ropaje, la apariencia humanas, es algo que se puede quitar como un abrigo. Y ahora subimos al frío, al norte, a las sagas de Islandia y Escandinavia. Porque si en algún sitio esta idea de la piel se vuelve clara es aquí. Los nórdicos tenían una expresión preciosa para esto. Decían que ciertos hombres eran eigi einhamir, algo así como no de una sola piel, gente de más de una forma. Ellos usaban la palabra hamr, que significaba a la vez piel y forma, y un verbo para el acto de mudar de hamr. Y aquí entran unos personajes que seguramente te suenan, aunque puede que no por esto. Los Berserkir y los Ulfhednar, los guerreros de Odín. Berserker quiere decir camisa de oso. Ulfhedin, pellejo de lobo. Eran guerreros de élite que entraban en combate sin armadura, cubiertos solo con la piel del animal, que no era un disfraz. Al vestirse la piel del lobo, creían incorporar su furia, su fuerza, su falta de miedo. Mordían el borde de los escudos. Las sagas dicen que ni el fuego ni el hierro les hacían nada, que peleaban como locos, como perros, como lobos.
Eso es lo que significaba en su origen ir berserk. Era la rabia del hombre que se había puesto encima la piel de la bestia. En la saga Volsunga hay una escena muy gráfica. Sigmund y su hijo Sinfjötli encuentran 2 pieles de lobos colgadas. Se las ponen y ya no se las pueden quitar. Durante días son lobos. Aúllan, cazan, pierden por un tiempo hasta el sentido de que eran hombres. La piel se los ha tragado por completo. De nuevo la piel que se pone y se quita, y de nuevo colgada, como junto al lago de Arcadia. Pero el norte añade algo que me parece de lo más revelador de toda esta historia. En la lengua nórdica existía la palabra varg, y varg significaba 2 cosas a la vez. Significaba lobo y significaba proscrito, el criminal expulsado de la comunidad, el que ya no tiene derechos y al que cualquiera puede matar sin que pase nada. ¿Y sabes cómo sonaba la sentencia legal contra un proscrito? Decían que sea expulsado y perseguido como se persigue a un lobo. La antigua ley anglosajona era todavía más directo. El fuera de la ley tenía, decían, cabeza de lobo, caput lupinum. Continuamos y entramos ya en la Edad Media, y aquí la figura se parte en 2. Por un lado, la Iglesia, que cogió al hombre lobo y lo metió donde metía todo lo que no entendía o le incomodaba, en el saco del demonio, del pacto y de la brujería. El hombre lobo medieval se vuelve cosa de aquelarres, herejes, poseídos y de juicios. Pero hubo una excepción preciosa, con una mujer como protagonista. María de Francia, una poeta del siglo XII, que escribió un relato corto, un lai, titulado Bisclavret. Y aquí su hombre lobo no es un monstruo, es un buen caballero querido por todos, con un único secreto. 3 días a la semana desaparece en el bosque convertido en lobo. Su mujer se entera del secreto de esta condición extraña. ¿Y qué hace? Pues le esconde la ropa, porque sin la ropa, otra vez la ropa, no puede recuperar la forma de hombre. Y lo deja atrapado en su forma de lobo. Y el lobo, fíjate, según la narración, se comporta con más nobleza que los humanos del cuento. Reconoce al rey, le lame los pies y solo ataca a quien lo traicionó. María de Francia insinuó en pleno siglo XII una idea que tardaríamos siglos en volver a pensar en serio. ¿Y si la bestia no es la que está cubierta de pelo y tiene colmillos y garras? ¿Y si la bestia no es la que parece una bestia? Por el otro lado, ya lejos de Francia, está el mundo eslavo, que para mí guarda la versión más fascinante de todas. Los eslavos tienen una criatura que llaman Vukodlak o Volkodlak, con 1000 variantes según la región. ¿Y sabes qué significa la palabra descompuesta? Vuk, lobo. Dlaka, piel, pelo. Vukodlak, piel de lobo. Otra vez la misma idea exacta que en el Hammer nórdico, que el Versipelis romano, y a miles de kilómetros y siglos de separación. Volvemos al mismo patrón. De los hombres lobos serbios se decía que se reunían una vez al año, en lo más crudo del invierno, y que en esas reuniones se quitaban las pieles de lobo y las colgaban de los árboles de alrededor. La ropa colgada del árbol, en Arcadia junto al lago, en la saga Volsunga, por todos lados y épocas. Y nadie se copió de nadie, y todos colgaron la piel del mismo árbol. Pero hay todavía más. En buena parte de los Balcanes, el Vukodlak no es solo el hombre lobo, es también el vampiro. La misma palabra se usa para el muerto, que no se queda muerto, y para el hombre que se vuelve lobo. Para aquella gente era la misma cosa. Alguien que cruzó la frontera de lo humano no supo volver. Y de esa raíz salieron, por caminos distintos, el hombre lobo del cine y el vampiro también del cine. Hermanos, gemelos, casi. Bien,
Ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Grecia, Roma, el norte vikingo, los eslavos, la Francia medieval, pueblos que en su mayoría no se conocían, cuentan en el fondo lo mismo, con la misma imagen de base. Una piel que se pone y se quita. El Hamr nórdico es una piel, el Ulfhedin se viste la piel del lobo, el Versipelis se da la vuelta a la piel, el Mogodlak es literalmente piel de lobo, Licaón pierde el pellejo de hombre y le crece el de fiera. Y por todas partes, como hemos dicho, esa ropa que se cuelga del árbol justo antes de la transformación. Lo humano tratado como una prenda, algo que llevas puesto y que en ciertas condiciones se puede quitar. Los nórdicos al cuerpo lo llamaban likhabr, que quiere decir, palabra por palabra, piel de carne, el vestido de carne. De ahí viene, por cierto, la palabra alemana para cadáver, Leichnam. Para aquella gente el cuerpo entero era ya de por sí un traje. Y si el cuerpo es un traje, entonces volverse lobo no es más que cambiarse de ropa. Ahora quiero hacer dos aclaraciones rápidas, porque circula mucha leyenda moderna disfrazada de mito antiguo. La primera, el nombre, hombre lobo, en inglés, werewolf. Mucha gente pensó que ese wer venía del nórdico varg, el lobo proscrito. Suena bien, pero no es así. Werewolf viene del inglés antiguo wer, que significa sencillamente hombre. El mismo wer emparentado con el latín vir, de donde sacamos viril. O sea que werewolf no esconde nada misterioso. Quiere decir, sin más, hombre lobo. Y la segunda, la luna llena, la bala de plata, la transformación con el plenilunio. Pues no, nada de eso está en el folclore antiguo que acabamos de recorrer. Ni Licaón, ni el soldado de Petronio, ni los Ulfhendar se transformaban con la luna llena. Todo eso es invención reciente, sobre todo del cine de Hollywood del siglo XX. Una película de 1941 fijó casi todas las reglas que hoy creemos que son antiquísimas. Lo que la mayoría de la gente sabe del hombre lobo tiene menos de 100 años. Lo de verdad antiguo es otra cosa, y como nos hemos hartado de ver en el vídeo, tiene que ver con la piel. Vale, una piel que se quita, pero ¿por qué un lobo? ¿Por qué no un toro o un águila? No sé. Porque el lobo era, para casi todos estos pueblos, el animal de fuera, el que se llevaba el ganado, el que rondaba la aldea en invierno con hambre. Y también fue siempre el espejo o metáfora de algo interior primitivo e instintivo del ser humano. El lobo caza en grupo, como nosotros. Tiene jerarquía, familia, hay lealtad, como nosotros. Y mata, también como nosotros. El lobo era el vecino salvaje, el que más se nos parece justo en aquello que menos nos gusta de nosotros mismos. Todo esto no es solo una colección de leyendas curiosas, porque hubo alguien que se tomó en serio esa última idea, que el lobo del mito era el espejo de algo nuestro interior. Se llamaba Jung, aquí hemos hablado mucho de él, y a eso que vive dentro de cada uno y no queremos mirar, le puso el nombre de la sombra. No es el mal, es lo que todavía no hemos mirado, porque lo metimos en el sótano y fingimos que no estaba ahí. Desde esa luz, todos estos pueblos llevaban razón sin saberlo del todo. El hombre lobo nunca estuvo del todo en el bosque, y la piel del lobo no estaba colgada en un árbol de Serbia ni a la orilla de un lago de Arcadia. Siempre estuvo más cerca, estaba colgada dentro de nosotros. El versipelis que se da la vuelta a la piel somos cada uno de nosotros en un mal día. La frontera entre el hombre y la bestia resulta que no pasa por un pantano, pasa por el medio del pecho. Los antiguos no tenían a Jung para explicar la psicología con términos adecuados a la razón, pero sí tenían a mano la noche, el lobo y el miedo, y con eso les bastó para señalar y decir lo que no nos atrevemos a mirar. Gracias.